Hola, mi nombre es Pravda Garza. Soy ingeniero en monitores y RF para un grupo que se llama Los Ángeles Azules. He trabajado anteriormente con Salón Victoria, con Patti Cantú, con Gloria Gaynor. Estuve trabajando en el Hard Rock Live durante muchos años. Hice grabación para Lacrimosa. También hice discos para Salón Victoria. Estuve en un lugar que se llamaba Amapola Cabaret, ahí era jefe de producción y hacía audio también. He trabajado con otras compañías de renta, haciendo festivales como para los 15 de septiembre y cosas por el estilo. En este curso vamos a ver 3 módulos. En el módulo 1 vamos a ver todo lo que es la teoría básica. Es una teoría sencilla. La idea es que ustedes la puedan digerir fácilmente y puedan después explicarla de una manera sencilla, sin tantos números. La cuestión es que se entienda. En el segundo módulo vamos a ver comparativas entre consolas análogas y consolas digitales. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se encuentren una u otra, puedan operarla de manera sencilla, que no se hagan pelotas al manejarlas. En el tercer módulo vamos a ver de una manera sencilla cuál es la estructura de ganancia, cómo hacerla y, en pocas palabras, para qué funciona. Y después de ello vamos a ver cómo se trabaja una consola digital. Y bien, ¿qué les parece si iniciamos? Esto es audio, de análogo a digital. Bienvenidos a Web. Bueno, pues vamos a iniciar con algo básico. ¿Qué es el sonido? Sin sonido no me estarían escuchando ahorita y por ende pues no va a haber audio después. Entonces, vamos a ponerle un término a esto. El sonido es la compresión y descompresión de las partículas de aire. Se comprimen, se descomprimen. Esto lo causa un cuerpo sonoro. Para que me entiendan fácilmente. Ahorita yo estoy hablando y mi voz está empujando y jalando esas partículas de aire y a cierta velocidad, lo cual ustedes van a traducir como sonido. Un ejemplo más sería una bocina. No sé si se han fijado que las bocinas empujan y jalan, empujan y jalan. Bueno, eso es compresión y descompresión de sonido, de aire, perdón. Y este aire se va a traducir en sonido con un rango de frecuencias o con un espectro sonoro de 20 Hz a 20 kHz o 20.000 Hz, de muy grave a muy agudo, pasando por los graves, medios agudos y agudos. ¿Correcto? Una vez teniendo claro qué es el sonido, vamos a ver qué características tiene el sonido. El sonido tiene 3 básicas. Ahora vamos a ver la principal característica del sonido, la altura. La altura o tono nos va a indicar qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. A mayor altura va a ser más agudo, a menor altura va a ser más grave. Un ejemplo, por poner algo sencillo, es un piano. Cuando toques una nota grave, esa nota tiene una altura baja. Cuando toques una nota aguda, va a tener una altura más alta. Teniendo ahora esa primera característica, vamos a ver la siguiente, que es la intensidad. La intensidad, aunque no parezca, es algo muy sencillo. Es el volumen o qué tan fuerte va a estar un sonido. Si yo les hablo quedito, les susurro, pues la intensidad es baja. Pero si yo les hablo más fuerte, la intensidad es más alta. Esto lo vamos a ver con una onda sinusoidal. A mayor amplitud, si es más grave, va a tener más intensidad. Si la vamos a ver representada más chiquita, va a tener menos intensidad. Bien, la tercera característica es el timbre. El timbre es la característica de cada sonido. ¿A qué me refiero con la característica de cada sonido? Podemos estar hablando una mujer y yo al mismo tiempo, o podemos cantar la misma nota, pero ustedes van a darse cuenta que ella es una mujer y que yo soy un hombre. ¿Por qué? Porque mi voz tiene unas características particulares. Esas características se van a dar por 4 subcaracterísticas del timbre. La primera es el ataque. El ataque es qué tan rápido
va a llegar un sonido a cierta amplitud. Después viene el decaimiento, es de esa amplitud máxima va a bajar hasta cierto nivel y después viene el sostenimiento. Eso quiere decir que va a tener un cierto tiempo en donde esa frecuencia, ese sonido va a estar estable, no va a tener variaciones, no va a subir, no va a bajar. Y después de eso viene el tiempo de release o de liberación, que es cuánto tiempo va a permanecer un sonido y bajando, ¿correcto? Les voy a poner un ejemplo. El mismo piano, cuando toquen una nota, yo lo hago fuerte, entonces tiene un ataque rápido, después unos milisegundos va a bajar y después la frecuencia se va a mantener estable hasta que yo suelte la nota. Cuando suelte la nota va a bajar poco a poco y después va a desaparecer. Esas son las cualidades del sonido. Vamos a ver que entonces cuando yo tengo ese mismo piano va a tener su característica de sonido, que es el timbre, va a tener su tono grave, agudo, y va a tener su propia intensidad, suave o fuerte. Ahora vamos a ver rápidamente qué es el audio. El audio, aunque suene a un concepto muy grande, realmente lo podemos traducir a pocas palabras o pocas frases, que es las técnicas que estudian las formas de captar o modificar el sonido de manera electrónica o digital y después reproducirlo para que lo podamos escuchar. Para poder captar el sonido, modificarlo después en una consola y después reproducirlo en una bocina, necesitamos unos medios que se conocen como transductores. El ejemplo clásico es un micrófono que va a cambiar una energía a otra, energía sonora, que es el sonido, a energía eléctrica, que es el voltaje que genera el propio micrófono. Para que quede claro esto, el audio es la captación y el procesamiento de uno o varios sonidos por medios electrónicos o digitales. Ahora, esto se los explico porque no es lo mismo decir yo hago sonido a yo hago audio. O sea, hacer sonido sería trabajar más con la acústica, sería trabajar más con materiales acústicos, resonadores, absorbores, difusores, que eso ya lo ve la acústica arquitectónica. El audio no depende forzosamente de eso. Tú puedes tener un lugar que incluso suene mal, tenga mucha reverberación, tenga mucho rebote como lo conocemos nosotros, y pues al poner un micrófono cerquita, pues igual y ni siquiera la gente se dio cuenta cuando grabaste ese disco que rebotaba mucho, ¿no? Entonces sí es bueno tener claro qué es el sonido y qué es el audio. Vamos a ver también qué es análogo. Análogo, la palabra significa similitud a algo, o similar a algo. Cuando hablamos de audio análogo o una cámara análoga o señales de televisión análogas, lo único que queremos decir es que vamos a hacer una copia idéntica del sonido original por medios electrónicos. Voy a caer otra vez en el ejemplo del micrófono. Hacer una copia del sonido de mi voz por un imán, una bobina que se mueve, que genera voltaje, eso es un voltaje análogo, o sea, que es proporcional a la amplitud y a la frecuencia con la cual estoy yo emitiendo mi sonido. Tipos de transductores, hay muchos tipos de transductores, están micrófonos dinámicos de condensador, hay micrófonos piezoeléctricos o pastillas piezoeléctricas, están las bocinas que tienen, hay muchas bocinas, o sea, marcas, micrófonos de cinta, por ejemplo, cada una tiene unas características diferentes. Digo, por mencionar un ejemplo rápido, un micrófono de condensador necesita voltaje que la consola manda para poder funcionar y cuando hablas
el sonido va a mover una corriente que está ahí en medio de unas plaquitas y eso se va a traducir en el voltaje que después de procesarlo lo vamos a estar escuchando. Un micrófono dinámico es un micrófono que es un imán, en pocas palabras, una bobina que al moverla va a generar ese voltaje, ¿no? Y así nos podemos ir hasta el final de la cadena, que es una bocina. ¿Qué es lo que hace una bocina? Pues exactamente lo mismo, pero al revés, que un micrófono dinámico. Es un imanzote grandote que se mueve, que va a mover el cono, y ese, en vez de estar captando el sonido, lo va a empujar, lo va a desplazar, y como ya vimos, el sonido es la compresión y descompresión de las partículas de aire, y lo vamos a percibir nosotros como sonido. Después de esto vamos a ver qué es digital. Lo importante es que ya vimos que está claro que análogo es una similitud con algo. Pero cuando hablamos de digital, no vamos a copiar algo, más bien dicho, vamos a traducir una señal ya captada por algún medio, por un micrófono. Siempre vamos a empezar la cadena de audio nosotros por un micrófono o por alguna señal de línea como un iPad o algo por el estilo. Pero para que quede claro este rollo de lo digital, cuando entra una señal por un micrófono hay un convertidor análogo digital, ese se va a encargar de traducir ese voltaje a números. ¿Cómo funciona? Bueno, una computadora es un sistema binario. Como vamos a ver en una tablita, son unos y ceros y hay que tomar valores dependiendo de qué número quieras representar. Vas a tomar un 1, un 0, un 1, un 0, dependiendo de qué cantidad quieras representar. Así es como las computadoras van a trabajar, ¿no? Pero para poder después traducir todo esto a sonido, existe un proceso que se llama digitalización, que esta se divide básicamente en dos procesos. Uno es el bit depth y otro es el sample rate. En pocas palabras, lo que no quiero es complicar de números esto. El bit depth lo que nos va a decir es qué tanta amplitud de onda o qué tan fuerte, qué tanto rango tengo en una señal de entrada, ¿no? O de salida, no importa. Qué tan amplia va a ser. Nos acordamos de la frecuencia, de la amplitud y eso, bueno, pues es la amplitud, ¿no? Qué tan fuerte va a sonar. Y el sample rate. El sample rate es un poquito más complicado, pero en pocas palabras es cuántas fotos, cuántos fotogramas va a tener una onda. Este se mide en segundos también. Cuántas fotos va a haber en un segundo de X sonido, de X onda sonora. Entonces, si manejamos un sample rate de 44.100, que es como que el básico, hay varios, ahorita ya el estándar se está volviendo 96 kHz, pero pues para un CD, que creo que ya ni existen, ya casi nadie los usa, pero para un CD son 44.1 kHz con un bit depth de 16. Estamos hablando de que va a tener una amplitud de 8 positivos y 8 negativos y va a tener un sample rate de 44.100 fotos o divisiones de esa onda por segundo. Eso es a grosso modo que es el bit depth y el sample rate. Ahora, hay una teoría que se llama teoría de muestreo. La teoría de muestreo nos va a decir que la frecuencia de muestreo va a ser del doble o más que la frecuencia máxima audible a reproducir. Por eso manejamos resoluciones de mínimo 44.100 kHz,
porque la máxima audible son 20.000 Hz, entonces el doble serían 40.000. Y si me preguntan, bueno, ¿por qué 44.100 y no 40.000? ¿O por qué no 42.000? ¿O por qué no 45.000? Bueno, antes, cuando comenzó el audio digital, nosotros grabábamos en cintas de video. Un ejemplo de él es el ADAT. Entonces, para que pudiera ser compatible en cintas o en formatos NTSC y en formatos PALM, la frecuencia de muestreo que era compatible era 44.100. Entonces ese es como el por qué utilizamos esa sample rate de base. No porque fuera el mejor, sino porque al almacenar en cintas para video era la mejor opción. Y bueno, esto es rápidamente una diferencia entre qué es audio análogo, qué es audio digital, qué es análogo, qué es digital y cómo vamos a trabajar ahora en las consolas digitales. Y bien, vamos a ver ahora las características de velocidad del sonido, longitud de onda, periodo y frecuencia. El sonido viaja a 340 metros por segundo. Esto es a 15 grados centígrados. Cada grado centígrado que cambie le vamos a agregar o quitar 0.6 metros. Después tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es qué tan grande es un sonido. Ok, voy a ponerles un ejemplo. Una onda de 20 Hz va a medir 17 metros. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay una fórmula que nos lo va a decir. La longitud de onda es igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia que queremos conocer. Entonces, sustituyendo, va a ser 340 metros sobre 20 Hz. Y eso nos va a dar esos 17 metros. Ahora vamos a tener a la frecuencia. La frecuencia nos va a decir cuántas veces se repite un sonido en un segundo. Hay una fórmula para conocerla y tiene que ver con el periodo. Ya que sabemos qué es la longitud de onda, que es cuánto mide una frecuencia, cuánto mide un sonido, el periodo nos va a decir cuánto tiempo se tarda en realizar ese ciclo completo. Para conocer el periodo, la fórmula es 1 sobre frecuencia. Y ahora, para conocer cuántas veces se repite un sonido dentro de un segundo, la fórmula es 1 sobre periodo. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Si tenemos una onda de 20 Hz, ¿cómo vamos a saber la longitud de onda? Bien, tenemos 340 metros sobre 20 es igual a 17 metros. Ahora, ¿cuál es el periodo de esa misma frecuencia de 20 Hz? Bien, va a ser 1 sobre 20 y eso nos va a dar 0.05 segundos o 5 décimas de segundo se va a tardar ese sonido en completar un ciclo completo. Ahora, si yo les preguntara qué frecuencia tiene un periodo de 0.05 segundos, ¿qué me dirían? Bueno, pues vamos a sustituirlo rápidamente con la fórmula de 1 sobre periodo, que va a ser 1 sobre 0.05 y nos va a dar los 20 Hz de los cuales veníamos hablando. Hagamos otro ejemplo. ¿Cuál es la longitud de onda de una frecuencia de 1 kHz? Bueno, 1 kHz sabemos que son 1000 ciclos por segundo o 1000 Hz. ¿Cómo lo vamos a saber? Bien, vamos a sustituir en la fórmula de la longitud de onda, que es longitud de onda es igual a 340 metros sobre la frecuencia. Entonces, haciendo la sustitución nos va a dar de 0.34 metros. Eso es lo que mide una frecuencia de 1 kHz. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué frecuencia tiene una longitud de onda de 0.85 metros? Bueno, pues ya sabemos la longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la misma fórmula de la longitud de onda solamente vamos a sustituir ese 0.85 metros y nos va a dar 4000 Hz o 4 kHz. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Cuánto tiempo tarda en completar un ciclo completo una frecuencia que mide 3.4 metros? Bueno, sabemos la longitud, 3.4 metros.
Entonces, en la fórmula de la longitud de onda vamos a sustituir ese 3.4 metros y vamos a hacer el despeje para saber que esa frecuencia va a ser de 100 Hz. Y ahora que queremos saber el periodo, lo único que hay que hacer es sustituir la frecuencia en la fórmula de periodo. 1 sobre frecuencia y nos va a dar 0.01 segundos o una décima de segundo. Ahora vamos a ver un último ejemplo. Este ejemplo lo vamos a utilizar después en otros cursos, por ejemplo, diseño de sistemas, para saber realmente cómo ajustar un sistema a diferentes temperaturas. Ustedes dirán, bueno, pues ¿para qué me interesa saber si el sonido viaja más rápido en el calor, en Acapulco tal vez, o más lento en Alaska, ¿no? Pues te va a servir porque las longitudes de onda van a cambiar y cuando vean sistemas, pues van a tener que usar fórmulas un poquito más complejas y sí se van a hacer más pelotas si esto no queda claro. Imaginemos ahora que estamos en Canadá, en invierno y está a menos 40 grados centígrados. Bueno, pues ya conocemos la fórmula para saber la velocidad del sonido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente sustituir esos menos 40 en donde dice temperatura. Y esto nos va a dar una velocidad de 307.3 metros sobre segundo. Ok, espero que con esto quede claro la frecuencia, la longitud de onda, el periodo y cómo saber la velocidad del sonido.